Y en Noticias RCN estamos de celebración y queremos compartir con ustedes esta alegría. Nuestras compañeras Ingrid Tovar y Andrea Bernal fueron galardonadas con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Ingrid en la categoría de noticia por la entrevista a alias Guacho, jefe de las disidencias de las FARC, y Andrea Bernal ganó por NTN 24 en la categoría de entrevista por la reveladora conversación con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. En su versión 43, el jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar otorgó el galardón en la categoría de noticia a la periodista de Noticias RCN Ingrid Tovar por la entrevista al guerrillero alias Guacho. La reportera, arriesgando su seguridad y la de su camarógrafo, logró el encuentro. Tuve un rango de comandante de guerrilla. Significa también de saber que en las regiones, desde las regiones sí se puede hacer un buen trabajo periodístico y sí se ve en el resto del país. A mejor entrevista en televisión, el reconocimiento fue para NTN 24 por el diálogo que realizó Andrea Bernal al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien anunció durante la entrevista el retiro de su país como garante en los diálogos con el ELN. En este momento el Ecuador no va a servir como garante para ese proceso de paz. Si es que siguen con actividades de este tipo, no. Muy emocionada, sobre todo sabes que la palabra es agradecida por el reconocimiento que se nos hace a los periodistas de poder hacer nuestro trabajo con libertad, con independencia, preguntando. Una distinción al buen periodismo. Yo creo que es un premio a la oportunidad del periodista, del reportero y a la valentía también de una reportera que cruzó ríos, selva y llegó a donde un criminal que era protagonista de noticias terribles, pero que era muy pertinente conocer. El premio Simón Bolívar es considerado el máximo galardón entre los medios de comunicación en Colombia. Recordemos ahora un fragmento del trabajo de Ingrid Tovar que fue reconocido por el jurado. Al momento de esta entrevista, el país no conocía la cara de este hombre, hoy uno de los más buscados. Estuve en el movimiento por 10 años. En el movimiento guerrillero de las FARC. En el lugar de la entrevista, alias Guacho impartió órdenes a su anillo de seguridad más cercano. Dijo que tiene bajo su mando el Frente Oliver Sinisterra. Este frente contamos ahorita con 250 unidades armadas, aparte de la milicia que tenemos por fuera. Las armas que portaban los guerrilleros que acompañaban a alias Guacho parecen nuevas. Entre ellas hay fusiles Colt R15 y M16. También tienen lanzagranadas M4 y pistolas Prieto Beretta. No somos disidentes, somos guerrilleros activos todavía. De los cultivos de coca, aseguró que les exigen pagos a los grupos de narcotraficantes con los que sostiene a los guerrilleros. En la entrevista ganadora del Premio Simón Bolívar, nuestra periodista Andrea Bernal obtuvo 2 primicias del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, Maritza. La primera cambió el rumbo de los diálogos de paz con el ELN. El mandatario anunció el retiro de Ecuador como sede de estos diálogos. Andrea, y además Moreno confesó que habría hecho un intercambio con el grupo subversivo dirigido por alias Guacho por los 3 periodistas ecuatorianos secuestrados y luego asesinados. Recordemos un fragmento. Pero he solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. O sea, en este momento el Ecuador no va a servir como garante para ese proceso de paz. Si es que siguen con actividades de este tipo, no. Pero se habían retomado, ¿se acuerdan? Bueno, precisamente por eso he dado la disposición de que ya no más. Andrea Bernal nos acompaña a esta hora desde la FM. Andrea, bueno, ustedes ya saben que todas las mañanas la escuchamos ahí en la mesa de trabajo. Andrea, ahora sí, buenos días y felicitaciones ante todo. ¿Qué tal, Andrea? Qué gusto saludarlas aquí. Muy temprano, sin duda alguna, sí estábamos en la mesa de la FM, pero qué placer estar con ustedes, con todos los televidentes de Noticias RCN esta mañana. Y mil gracias, no puedo ocultarlo, soy muy feliz. Andrea, contémosle a los televidentes, ¿cómo logra usted esa entrevista hoy reconocida por el jurado? Mire, Andrea, nosotros llegábamos a la Cumbre de las Américas, llegábamos a la Cumbre de las Américas que se realizó en Lima, Perú, en ese momento, y aterrizábamos y Claudia Gurizati me llama y me dice, asesinaron a los 3 periodistas, Andrea, necesito que vayas a Ecuador. Entonces tomamos un avión y nos fuimos hasta Ecuador y cubrimos todo lo difícil que fue el asesinato de los 3 periodistas cuando ya el presidente Lenín Moreno lo había confirmado. Y de ahí empieza pues una relación con la gente de prensa, decir, bueno, hay cosas que el gobierno ecuatoriano tiene que aclarar, hay cosas que el presidente Lenín Moreno debe
debe saber y debe salir a la comunidad internacional y decir qué realmente pasó con los periodistas, si es que han pasado meses y todavía no se sabe, pero cómo fue que el gobierno ecuatoriano manejó esto. Y después de unos días, casi cuando ya nos íbamos a regresar, estuvimos una semana en Quito, nos llaman de presidencia y nos dicen que el presidente le va a dar una entrevista a 2 medios internacionales, y entre eso estábamos NTN 24 y Noticias RCN. Y fue muy reveladora, sin duda alguna. Era un presidente que estaba muy golpeado, un presidente dolido. Imagínense, habían asesinado a 3 ecuatorianos en la frontera, un gobierno que no había sabido manejar esta situación, pues Ecuador no tiene experiencia ni en secuestros, ni en terrorismo, ni en asesinatos, ni mucho menos. Y luego, al hablar también de temas de coyuntura tan importantes como era en ese momento para Colombia el proceso de paz del ELN, que en nuestra entrevista, así, de la nada, porque yo creo que él no lo tenía previsto, sino que lo llevamos un poco a eso con las preguntas, a decir, el proceso de paz que se lleva aquí en Ecuador con el ELN queda finiquitado mientras esta gente siga delinquiendo, siga haciendo terrorismo como lo hace también en Colombia. Así que fue muy reveladora y nos lleva a un gran premio que es de todo, de Noticias RCN, de NTN 24, de todo el equipo, porque pues sin ustedes esto sería imposible sin duda alguna, Andrea. Andrea, recuerdo justamente que en ese momento usted nos contaba que ni siquiera el gabinete ni las personas más cercanas al presidente conocían de esta noticia, y fue incluso una sorpresa para ellos. ¿Qué pasó después? ¿Qué le dijo después el presidente? ¿Qué dijo después las personas que estaban alrededor mientras usted hacía la entrevista? Pues mire, el presidente estaba bastante tranquilo, acabamos la entrevista, me contó un poco de cosas más, saludamos, y cuando ya nos estábamos pues sacando las luces, usted sabe, se acerca el secretario de la presidencia, el señor Roldán, y me dice, Andrea, ¿qué fue lo que te dijo el presidente? Y él estuvo, Sebastián Roldán, todo el tiempo en la entrevista, y yo, Sebastián, ¿no escuchaste? Me dice, sí, pero es que soy perdido. O sea, ayer hubo Consejo de Ministros y nunca hablamos de esto, o sea, de sacar al ELN del Ecuador y terminar con el proceso de paz. Y en ese momento recibo también una llamada del entonces ministro de Defensa de Ecuador y me dice, estoy leyendo en tweets una cuestión que dijo el presidente, que se acaba el proceso de paz, que no vamos a ser más garantes. Y yo, sí, señor, nos lo acaba de decir aquí a RCN y a NTN 24. Y luego más tarde, la canciller de Ecuador me cita a una reunión para un poco explicarme qué es lo que había querido decir el presidente. Yo creo que en ese momento quisieron como acomodar o adecuar un poco, pero el presidente volvió a decir, esto se acaba aquí. Entonces realmente sorprendió a todo el gabinete ecuatoriano, a sus principales ministros, y el propio presidente igual se mantuvo y dijo, esta es la decisión que tomé y la tomo ya. Yo creo incluso, Maritza, que ni el presidente Juan Manuel Santos ni la canciller María Ángela Holguín en ese momento sabían de la decisión que el presidente Lenin iba a tomar. Una noticia que definitivamente cambió el rumbo de los diálogos. Andrea, felicitaciones a usted, felicitaciones a todo su equipo por lograr esta entrevista y gracias por estar con nosotros.